En este video vamos a conocer cómo consideraba la Biblia Jesús y sus apóstoles. Jesús es el modelo a seguir, es decir, es la versión práctica de los estatutos, de los mandamientos y preceptos de Dios. En su rol de hombre, cuando estuvo aquí en la tierra, resaltó cuán importante es la palabra de Dios, al punto tal que cuando buscamos Mateo, en su capítulo número 4 y el versículo número 4, registra su posición respecto al tema. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comparación de Jesús respecto a la posición de la Biblia en su vida fue con el pan, con un alimento, haciendo alusión a la comida que es prácticamente imprescindible para el buen funcionamiento del cuerpo y para poder vivir y para estar vivos, ya que es un elemento necesario. Pues Jesús hace una similitud de que hay otro alimento necesario para que el ser humano se alimente, para que el ser humano viva, y es la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús toma la comida como ejemplo? ¿Por qué no toma otra cosa? Porque así como nosotros nos alimentamos, específicamente nuestra parte física y biológica, de la misma manera la palabra de Dios es el alimento del espíritu. Jesús quiso mostrar la importancia de la palabra de Dios, que debe ser un alimento diario, constante y variado. Debe ser un manjar en la mañana, un buen almuerzo a la mitad del día y una buena cena para nutrir de manera correcta el espíritu. Lo único que te va a preparar para discernir las cosas espirituales, las que no se ven, las que son eternas y que solo se disciernen espiritualmente, es alimentar la parte espiritual. Interesante notar que cuando Jesús fue tentado a través del apetito, respondió: escrito está. Eso se apunta hacia la palabra de vida, la fuente suprema y divina. De esta manera confirma la autoridad de las Escrituras. Al verse tentado, luego en otra ocasión, con los reinos y la gloria de este mundo, Jesús respondió: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, ya que a Él solo servirás. Cristo nos recuerda que la verdadera adoración se centra en Dios y nadie más, que es obedecer su palabra. Eso es adoración. Finalmente, ante la tentación de amor a la ostentación y presunción, Jesús respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente, las 3 tentaciones que presenta el libro de Mateo, Jesús responde con las palabras: escrito está. Es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios para enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. No lo hizo con sus palabras, sino con lo que Dios había revelado. Eso debería darte una lección poderosa para ti, para tu vida. La Biblia, y solo la Biblia, es la norma, el fundamento definitivo de nuestra creencia. Sí, la Biblia, y solo la Biblia, fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario. Él se sometió únicamente a la palabra de Dios. Antes de contarte cómo consideraban la Biblia los apóstoles, quiero invitarte, si no lo has hecho, a suscribirte en este canal, para que a través de los videos que publiquemos conozcas a profundidad más de Dios a través de esto, de su palabra. Los apóstoles, quienes estuvieron muy de cerca en el ministerio de Jesús, luego de su resurrección, aprendieron muy bien las enseñanzas de su maestro. Entendieron la importancia de basar sus decisiones en un escrito está, en un así dice Jehová. Es verdad que después de la muerte de Cristo sus seguidores estaban confundidos y con dudas, pero Jesús se les apareció a 2 de ellos luego de su muerte, es decir, cuando resucitó, y le explicó cómo se ha cumplido todo a partir de la profecía del Antiguo Testamento. Le citó principalmente Lucas. Y ahí mismo revela que dice Jesús contándole a ellos: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Lucas 24, 44 y 45 dice: estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Observa
la referencia específica que se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice, a todas las escrituras. Esto se vuelve a enfatizar como la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Establece claramente que Jesús, el verbo hecho carne, se vale de toda la escritura para explicar cómo predijeron estas cosas cientos de años antes. Jesús le enseñó a sus discípulos, por ejemplo, que esto tiene autoridad. También hay que resaltar que a medida que los discípulos avanzaban en la difusión del mensaje evangélico, también debían exponer todas las escrituras para brindarles entendimientos y poder a los nuevos conversos de todo el mundo. Fíjate también que en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, Jesús le dice a los discípulos de aquel entonces y también a nosotros hoy, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad permanece arraigada en su Padre y en toda deidad, porque Él dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene ahí mismo el pasaje clave, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión lleva allí que le mostremos a la gente toda la Biblia. Todo el mundo tiene que conocer la palabra de Dios, qué está enseñando y qué manda Jesús, que hay que basar todas las decisiones en las Sagradas Escrituras. Es la base, es la autoridad, es la guía para que nos vaya bien en la vida. Yo te voy a hacer una pregunta. Si Jesús y sus apóstoles consideraban las Escrituras como la regla de fe, como la norma más importante para saber cómo decidir en cada momento, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué tú no haces lo mismo y haces de la Biblia la regla de tu vida? Medita en esto y dale prioridad e importancia a la palabra de Dios. Mira, lo que tú vas pensando, por dónde comenzar, aquí te voy a dejar un testimonio de cómo Dios realiza milagros en nuestros días. Y este otro video que te va a ayudar a comprender más sobre la palabra de Dios. Empieza a ver uno de estos dos videos para aprender más de la realidad de este mundo. Mira, ya sabes, nos vemos en una próxima y de verdad de corazón, espero que Dios te bendiga.